Pues vamos a hablar de deslizamientos o movimientos en masa. El título de deslizamientos es para tener una conexión más directa, que es el título que se le conoce coloquialmente a los movimientos en masa. Entonces vamos a empezar, por favor. Contenido de la presentación. Vamos a aterrizar un concepto que yo estoy seguro que entre todos los presentes pues lo tenemos muy claro, pero muchas veces cuando llegamos a las comunidades la situación es diferente. Vamos a hablar las diferencias entre lo que es un fenómeno natural y lo que son calamidades o desastres humanitarios. Comúnmente lo llamamos desastres naturales, que no es una condición que sea de la naturaleza, sino que ya es afectando a las poblaciones o a las personas. Vamos a ver un poco que ya se tocó en varias de las presentaciones, pero yo lo tengo preparado en una forma gráfica para que sea más accesible a las personas. Vamos a dar un vistazo en el entorno en donde ocurren deslizamientos, que ese es un factor muy importante, y una reflexión en relación a este caso. Y vamos a finalizar entonces con métodos aproximados para comprender los deslizamientos, como son los mapas de amenazas por deslizamientos y análisis de las condiciones de sitio. Toda la presentación es para hacer una introducción. No vamos a profundizar en detalles porque cada uno de estos temas pues tiene su propia complejidad. Entonces lo que yo voy a hacer es un esbozo general del tema. Siguiente, por favor. Bueno, amenazas. La mayoría de las personas, cuando reciben una amenaza directa, sí lo personalizan, pero cuando es el paisaje, cuando vemos un río transcurrir tranquilamente, cuando vemos un volcán, pues no le damos la misma connotación de amenaza, sino que vemos como algo externo. Pero por eso en las presentaciones me gusta aterrizar este tema, porque una amenaza es algo que va directamente y debe relacionarse a la persona. Siguiente, por favor. Una amenaza es un fenómeno que da a entender que se quiere hacer algún mal a alguien o una advertencia indicando consecuencias. Cuando vemos una amenaza natural, no magnificamos el efecto que puede hacer un volcán, un río o un fenómeno natural, pero si lo aterrizamos en función de una cuestión personal, entonces ya lo vemos de una forma diferente. El padre le dice al hijo: si lo vuelves a hacer, te va a caer. El hijo ya sabe perfectamente a qué se está refiriendo. La esposa: última vez que te lo permito, la próxima me voy con mi madre. Ya veo señalamientos aquí. Eso lo está percibiendo directamente la persona. Entonces es algo que debemos de entender que es propio y debemos de trasladarlo para que las personas lo perciban de la misma forma. La policía le dice: si no trae licencia, le recojo el carro. Y ahí es donde uno empieza a pensar directamente en que es una amenaza. La siguiente, por favor. Pero ¿cómo debemos de entender el lenguaje de las amenazas naturales? Porque ese es un lenguaje diferente, que lo despersonalizamos y lo sacamos de contexto. Entonces vamos a aterrizar algunas cosas. En una presentación previa, tratando de aterrizar este concepto y utilizando un poco técnicas de inteligencia artificial para ver
para tratar de ver cómo los fenómenos naturales cobraban vida. Entonces me auxilié e hice las consultas de cómo un fenómeno natural podríamos llevarlo a una vida, y estas fueron las imágenes que me proporcionó: una lluvia, un gran deslizamiento, un deslizamiento localizado o un terremoto. Yo creo que esto nos da una idea diferente. Estamos frente a algo que nos está afectando, y entonces la idea fue siempre tratar de aterrizar ese concepto de amenaza. Y es lo que dice cada una de esas amenazas: si me sobrecargas, voy a fallar. Es inevitable, eso se va a dar. Y entonces aquí con esto le estamos dando vida a unos personajes. Por favor, siguiente. Si te pones en mi camino, te sepulto. No hay otra cosa, es parte de lo que debe de transmitirse a las comunidades, que es algo que puede ser una realidad y va a ser una realidad desastrosa. Si construyes en depresiones, te inundo. Es inevitable, y bueno, lo vimos con ETA y OTA en el área de Cobán. Centros comerciales completamente inundados, iglesias en donde solo se miraba el campanario. Entonces son realidades que se dan y que pues tenemos que tenerlas en cuenta. El terremoto: si construyes mal, te derrumbo la casa. Entonces esas ya son sentencias directas de lo que las amenazas naturales van a hacer con nosotros. Y esa es una reflexión final. Si no oímos la voz de la naturaleza, entonces sufriremos las consecuencias. Y bueno, pues eso es una sentencia directa, y tenemos que escuchar la voz. Esto es un epílogo. La indiferencia y la ignorancia matan. Si olvidamos escuchar esa voz, o si hacemos como que no la oímos, pues podemos estar condenados. Y eso es lo que nos pasó en los años pasados, en los decenios pasados, y pues yo creo que en esto ya estamos todos tratando de aterrizar un poco más los conceptos para prevenir los daños a las personas, a los asentamientos y a las instituciones. Para tratar de separar lo que debe de ser cada una de estas cosas, tenemos nosotros que existen amenazas naturales, y las amenazas naturales son fenómenos que están ahí, pero no lo debemos de confundir con desastres naturales, porque los desastres naturales no existen. Lo que existen son calamidades o desastres humanitarios, cuando ya impactan a las personas o a los asentamientos. O puede ser en un ambiente en donde no hay habitantes, pero se dan desastres ambientales. Entonces, sí tenemos que categorizar estos fenómenos para enfocar realmente hacia dónde nosotros debemos de enfiar nuestras investigaciones. Y acá va a ser una secuencia de figuras, como les decía yo. Y de esto ya se ha hablado bastante, y como me ha tocado hacer presentaciones a diferentes grupos, pues yo lo he trasladado en una forma gráfica para que la gente lo vaya entendiendo. Y entonces tenemos aquí las condiciones naturales de un sitio que ha sido pocamente intervenido. Lo que podemos ver acá es un río que baja de un volcán, y que en ese volcán pues existen algunas pequeñas casas en la parte baja, y es probable que una de esas casas vaya a ser afectada. Me imagino que es una condición similar a lo que se está dando en Panabaja. El edificio lo construyeron en una zona en donde el abanico pues va a afectar,
pero podemos encontrar otras áreas en ese entorno en donde se pudo haber construido, en donde se reduce el efecto. Pero cuando viene la intervención humana y el efecto antropogénico, entonces empezamos a degradar el ambiente. Solo para que veamos, regresemos al anterior, vemos que aquí no ha habido una degradación. Ahora sí, la siguiente. Veamos cómo la deforestación ha afectado, la erosión se ha incrementado y la amenaza se ha incrementado. Entonces, en lugar de estar afectando un área, con las actividades humanas en una forma descontrolada, lo que estamos haciendo es incrementar nuestros riesgos. Siguiente, por favor. Y si continúa la degradación y la ocupación humana, pues las consecuencias son estas. En lugar de dañar un pequeño asentamiento al pie y con ocupaciones a lo largo de toda la cuenca, pues vamos a encontrar que estamos incrementando la vulnerabilidad de las personas que están construyendo en esas áreas. Entonces, la idea es darles a conocer que el impacto del ser humano es también responsable de muchas afectaciones. Ok, siguiente. En relación a los deslizamientos, aquí vamos a tocar un poco y muy superficialmente los temas que afectan. Tenemos factores que condicionan, factores que disparan y factores que aceleran los deslizamientos. Fundamentalmente los factores que condicionan son el relieve y los materiales que constituyen el sustrato, o sea, la hidrología, la hidráulica y la geología. Los que disparan son la precipitación, los sismos y las erupciones. Y los que aceleran son fenómenos de deslizamiento por ocupación humana y malas prácticas en la disposición de los drenajes. Como les decía, esta es una introducción a la parte de deslizamientos. A la hora de hacer estudios, tenemos que desglosar todos y cada uno de estos elementos y ver cómo están afectando. Y la idea en este momento es solo presentarles una panorámica general. Por favor. En el Tratado de los Deslizamientos hay una amplia gama de clasificaciones de deslizamientos. Hay diferentes tipos de deslizamientos. Sin embargo, a mí no me gusta perderme en ese tipo de clasificaciones porque son muy, muy específicas para ambientes especiales. Entonces, para mí, la idea es caracterizar los deslizamientos solo bajo dos puntos de vista, o los movimientos en masa. Uno que es un deslizamiento y el otro que es un flujo. Un deslizamiento tiene un emplazamiento local en un relieve que está muy próximo, y un flujo puede ser un conjunto de deslizamientos que se encañonan y corren a lo largo de un río. Por favor, la siguiente. Como en el caso ahí tenemos un flujo. Entonces, en una primera aproximación es mejor tener una idea general de la forma como son los deslizamientos y no meterse o perderse en una amplia gama de eventos que pueden tener sus características propias. Por favor. Seguramente David lo recordará muy bien. Panabaj, previo a la construcción de ese edificio, vean ustedes este centro de salud, cómo quedó afectado por el flujo de lodo. Ese fue un deslizamiento que se dio en el volcán. Entonces, y luego, después de eso, construyeron ahí el edificio. Entonces, es increíble, eso fue posterior, ya sabían de este evento y fue posterior. Entonces, muchas veces como que no estamos oyendo la voz de la naturaleza. Siguiente. Esto también David lo conoce, es el Cambrai, un deslizamiento en una zona baja de un barranco encañonado en donde la gente no tuvo oportunidad, bueno, sí tuvo oportunidad de salir porque
los deslizamientos, es un mito que creamos que un deslizamiento es un fenómeno súbito. Todos dan alertas que nos pueden servir para tomar medidas. Este estuvo, si no estoy mal, 2 años en monitoreo, 2 años en conflictos entre las comunidades que vivían abajo, la municipalidad y la Conred. La Conred declarando un sitio no habitable, la municipalidad en una forma indiferente sin hacer nada, y los comunitarios o los habitantes pues no salieron, más de 230 fallecidos. Entonces fue una tragedia, pero bueno, sucedió. Este es la erupción del volcán de fuego 2018, San Miguel Los Lotes. Ese sí, bueno, creo que estos 2 últimos ejemplos son una especie de santuarios. Fueron, después del evento, fue cerrado completamente, la gente fue deshabitada y ya no se volvió a habitar esto. Entonces, eso, no sé si en el futuro van a haber nuevas ocupaciones, pero las áreas, por lo menos esa de San Miguel Los Lotes, cuando uno pasa en las faldas del volcán de fuego, pues ya es como una especie de santuario. Mira uno ruinas de iglesias, de casas, de varios niveles. Entonces, por lo menos esas sí fueron deshabitadas, pero fueron fenómenos que se dieron. Y para ejemplificar la diferencia entre flujos y deslizamientos, pues del volcán de fuego es un flujo y el anterior en el Cambrai es un deslizamiento. Es en el kilómetro 162, se cortó la ruta que va a Cobán, un deslizamiento también de gran magnitud, se llevó la carretera y se llevó varias casas, y que fue un deslizamiento inicial, pero aguas abajo se convirtió en un flujo. Ahora, para contextualizar el entorno, hice esta comparación. No solo en Guatemala ocurren esos fenómenos, no es propio de los países pobres. Estos fenómenos que vamos a ver a continuación son eventos que se han dado en países desarrollados. O sea, tenemos que entender que no solo Guatemala sufre de estos fenómenos. Aquí tenemos un fenómeno por lluvias en Japón, siguiente. En Estados Unidos, en California, tenemos eventos de esta naturaleza con casas que no es gente de bajo nivel. Ocurren en Estados Unidos, siguiente. En Brasil, eso sí es en unas áreas de favelas. Entonces son fenómenos que tienen una recurrencia y que no solo suceden en los países pobres. Vamos a ver si hay otra por ahí. China. En China, un evento. Este evento se dio más o menos en forma simultánea con el Cambrai. Cuando estábamos nosotros atendiendo la parte del Cambrai, esto estaba sucediendo en China. Estaban ellos atendiendo ese gran deslizamiento. Entonces, vamos a ver la siguiente. No, regresemos entonces. Bueno, la reflexión es la siguiente. Estos no son fenómenos a los cuales Guatemala está condenada. No son fenómenos específicos de países pobres. Pero aún más, no es por falta de recursos que se puedan predecir estos fenómenos. No es por falta de tecnología, porque vimos ahí que está China, que es una de las potencias mundiales, Estados Unidos, Japón, que son potencias mundiales. A ellos también les suceden estos fenómenos. Y entonces, ¿qué está pasando? Que realmente en este momento la ciencia no tiene capacidad de predecir estos eventos. Si a ellos les pasa con tecnología electrónica, con tecnología satelital, con una disponibilidad de recursos, pues nosotros tenemos que ver también que nos pasa. No está bien que nos pase, pero tenemos que
caminar en el sentido de ir provocando algunos cambios para poder reducir o mitigar estos eventos. Gracias. Siguiente. La forma de mitigarlos, la común forma de mitigarlos, y para que vean que no es solo Guatemala, es que todos los países tienen sus mapas de amenaza. O sea, y a pesar de que tienen sus mapas de amenaza, les sucede. Ellos pueden ubicar los sitios potenciales donde ocurren estos eventos, pero no los pueden predecir. No pueden saber fecha, hora y sitio exacto. Entonces, son cosas que en principio tenemos que aterrizar. No podemos predecir hora, sitio exacto de un evento de esta naturaleza. Pero sí hay algo que podemos hacer. Por favor, la siguiente. Localización de obras. Tenemos que, acá hice un resumen de los aspectos más importantes. Entonces tenemos que tener en cuenta el relieve donde localizamos las obras, la geología donde localizamos las obras, la lluvia, los sismos y el manejo antrópico, la deforestación y la escorrentía. Con estos elementos, cada uno tiene su amplio abanico de variables, pero con estos elementos nosotros podemos integrar un conocimiento básico para el manejo de los deslizamientos. Y es que, si ustedes ven acá, tenemos rellenos, orillas de ríos, tenemos altas pendientes, bajos. Entonces, todas esas cosas las trato de resumir en esta imagen, que por supuesto la interpretación va mucho más allá. Y este es un bonito ejemplo que también deja una gran reflexión. Esto es en San Vicente, en El Salvador, en el volcán San Vicente. Recurrencia de eventos y daños se ha dado por mucho tiempo en las faldas de este volcán. Y entonces las instituciones internacionales, para ayudar a esta gente, estamos hablando de Ciudad Guadalupe, en donde ha sido sometida en forma recurrente a lahares. Se dio la comunidad internacional a apoyar a esta comunidad, y en el año 2000, con cooperación de diferentes instituciones como COSUDE, UGN, USGS, ONGs de Francia, para preparar a esa comunidad para que estuviera alerta, y estuvieron sistemas de alerta temprana, tuvieron mapas de amenaza y riesgo, capacitación de la población, comités locales para la reducción de desastres, subcomités de monitoreo funcionales, sensores telemétricos que les avisaran cuando el lahar viniera y tuvieran tiempo suficiente, tenían sitios en donde ellos podían ir y encontrar un lugar seguro. Y esta implementación pues duró durante muchos años, pero sucede que lo más importante no es el equipamiento, lo más importante es la organización de la comunidad, teniendo todos estos elementos como forma de prevenir de primer mundo, con una gran inversión a nivel internacional. Con mucho entusiasmo, las personas iniciaron su organización y sus sistemas de alerta temprano, pero con el paso de los años toda la organización se fue debilitando, y se fue debilitando a tal punto que quedó completamente desarticulada. Y entonces en el huracán Ida del 2009 se dio el fenómeno de los lahares. Con toda esa tecnología hubieron más de 100 muertos y cuantiosos daños materiales. Tuvieron entre 5 y 10 minutos para transportarse a un lugar seguro y no salieron. Tenían que recorrer de distancias entre 200 y 300 metros y no la recorrieron.
y entonces las correas no funcionaron y esa fue la historia de una tragedia anunciada. Podemos pensar en que la tecnología nos va a ayudar, podemos pensar en que la cantidad de recursos nos puede ayudar, pero sí tenemos que estar conscientes de que no se pueden predecir. Ahí tardaron 9 años y en 9 años fue suficiente para que toda la infraestructura de organización se desvaneciera. Y es un trabajo que, como no se puede predecir, pasaron 9 años, pero se volvió a repetir la tragedia. Entonces, en conclusión, para los deslizamientos, los movimientos en masa, lo más importante son las organizaciones comunitarias. Ninguna institución, INSIBUME, CONRED, universidades, ONGs, están en el sitio como para predecir o establecer un evento. Son las poblaciones que recorren día a día sus caminos, son los habitantes que suben a la montaña, ven sus cultivos, ven las grietas que pueden ocurrir, pueden tener su instrumentación local, pueden establecer sus umbrales, pero las instituciones fuera de la comunidad están muy lejos como para poder atender en esa prevención, que es lo más importante. Aunque hagan el mayor de los esfuerzos, va a ser casi imposible que ninguna institución llegue. Está en manos de los comunitarios y hacia ahí debe de ir la atención. Nadie más que ellos puede hacerlo, porque como les decía al principio, ningún deslizamiento es súbito. Todos se inician con pequeñas grietas, pequeños desplazamientos, y ahí se van generando los movimientos y va desplazándose hasta el día del disparo. Pero el día del disparo ese movimiento se da a 100 metros por segundo. Nada que hacer ni para voltear, porque cuando no siente ya arrasó con todo. Pues esa es la visión general que les quería dar. Que no hay otra más. Esa es la última. No, ok. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Si no, con mucho gusto estoy a la orden.